variar, aquí delante con Andrés Espinosa y Jorge Pellicer, con esta latencia que hay, que a veces se me quedan sin las palabras embutidas porque no llegan, ¿no? Voy a ir al brotar de este encuentro, ¿no? Este brotar que esta semana, en un momento de, podríamos decir, de crisis existencial, de hundimiento, de, bueno, que me sentía como en un pozo, habiendo ya intentado desgarrándome para subir y no había manera, estaba muy hundida y me inundaba una sensación de no comprensión que muchos de nosotros, ¿no?, sentimos en ocasiones porque se nos ha olvidado completamente nuestra esencia, ¿no? Se nos ha olvidado quiénes somos. Y de ahí, pues de una manera fluida, tuvimos una conversación. Bueno, voy teniendo conversaciones, estoy muy acunada y muy sostenida, no solo por la fuente, sino por hoy va de personaje, ¿no? De persona, vamos a honrar al personaje. Creo que es un punto muy clave, ¿no?, en el proceso. Me vi a mí misma diciéndole a Jorge que me veía como un monigote. Para todos los que estáis en Latinoamérica igual os suena un poco rara esa palabra o no estáis habituados, pero yo me di cuenta de golpe de cómo me estaba tratando, ¿no?, de cómo me estaba creando a mí misma como un monigote, ¿no? Entonces Jorge me dijo, ¿cómo que un monigote? Vamos a atrapar esta idea porque esto es interesante para abrirlo. Entonces, de aquí, pues ya la vida nos trae a tener un encuentro tan maravilloso, tan mágico como lo que estoy sintiendo, que ya la palabra a veces sobra, pero bueno, se puede usar, ¿no? El servicio se puede poner al servicio y es hermosísimo. Entonces, con Jorge rescatábamos la idea poniéndonos en contexto. Cuando hablamos de ego, a veces podemos tener como la tendencia a estigmatizar el personaje, a ponerle toda una carga de esto es lo peor de lo peor porque es fruto de la separación. Lo peor, ¿no? Entonces con Jorge apuntábamos a honrar, ¿no? Esto que a veces me ha brotado también, a honrar, que yo no lo veía, por supuesto, en ese momento, llamándome monigote, no veía en absoluto esta función hermosa que podemos vivir como hijos de Dios, ¿no? Vamos a darle espacio también a este símbolo del Hijo de Dios, ¿no? A esta función. Supongo que me estoy explicando, como siempre, un poco extraño, pero que todo el mundo me entiende. Eso tiene que ser un don también, que todo el mundo me entienda, explicándome a veces cómo me explico, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerda, Jorge, el momento? Sí. Y Andrés, encantada de que te unas con tu silencio y con tu facilitación, con tu presencia, ¿no?, a estos encuentros. De verdad que gracias por acompañarnos y por unirte al círculo hermoso que se genera. Espero haberme explicado un poquito bien para abrir los grifos, como digo siempre. Y eso es un poquito lo que siento de bajar a tierra, ¿no? Porque al final lo que está haciendo el personaje es bajar la luz a tierra, ¿no? Un poquito. Es manifestarla, ¿no? Entonces, en vez de llamarme monigote, pues está bien que empiece a verme como luz, ¿no? Abrazando el personaje, sin rechazar la forma, ¿no? Ya he hablado suficiente. Cuando, por ejemplo, cuando la vida no diferenciada se diferencia y se expresa en la diferenciación, por ejemplo, la vida se expresa en un árbol, se expresa en una flor que está unida al árbol, luego una flor seca, luego se expresa en un átomo, luego se expresa en una nube y se expresa en un órgano concreto del cuerpo y se expresa a través de una personalidad, a través de otra. Cuando tú ves la vida más allá de la forma, entonces miras a Dios, reconoces a Dios, ves a Dios en todas las cosas, ¿no? Es como ver la luz que pasa a través de un filtro, un prisma,
y se descompone en sus diferentes rayos de color y cada uno proviene de esa luz blanca, brillante. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a darte cuenta de que la vida se expresa en la diferenciación, se diferencia, se expresa. Entonces, tú no, ¿cómo decirte? Desprecias, esa era la palabra. No desprecias la forma. No desprecias, si la vida se expresa en una flor, no desprecias el contexto flor, el arquetipo flor, la idea flor. Simplemente ves la vida expresándose en la flor. Ves la vida expresándose en el árbol. ¿Sabes? Entonces, cuando hablas de personaje, cuando hablas de idea, cuando hablas de personalidad, de corporalidad, no es más que la vida expresándose a través de un filtro. No culpas al filtro, no desprecies al filtro. Simplemente amas la vida que se expresa a través de eso. Ves la vida más allá de los filtros. Permites el filtro. Permites el entramado por donde pasa la luz y se manifiesta como algo concreto y específico. Pero ya no estás viendo lo específico, estás viendo la vida que se expresa a través de eso, ¿no? Entonces, tú eres vida eternamente presente, viva. Tu vida no es tuya, es de Dios. Por tanto, eres una extensión de la vida de Dios, expresándose a través de un filtro llamado Arantxa, una personalidad, una corporalidad. Y no me digas que no es bonito que en un jardín la vida se exprese de ilimitadas formas y en el jardín de la humanidad se exprese a través de ilimitadas formas. Entonces se expresa a través de ti, a través de Andrés, a través de todos. Entonces, cuando empiezas a reconocer que ese personaje, esa idea, esa personalidad no es más que un medio de la vida para que se exprese, se purifica y se limpia. Otra cosa es cuando la vida se cree por un momento en una ilusión que es la forma, en lugar de la vida misma. Cuando el árbol se cree que es el árbol en lugar de la vida misma expresándose a través del contexto árbol. Entonces, claro, cuando tú empiezas a reconocer la vida, la rosa no desprecia al personaje rosa. La flor no desprecia al personaje flor. El árbol no desprecia al personaje árbol. Sino que ama la vida, la forma a través de la cual se expresa de una manera única y específica su luz. Entonces, el personaje no es algo a despreciar. No es más que una vestimenta que puede ser utilizada sabiamente por el espíritu para expresarse en la forma. Entonces se convierte en un filtro, en la purificación o el deshacimiento del sistema de pensamiento egoico. Empiezas a dejar de creer que eres esa falsa identidad, se deshace la identificación con la forma y empiezo a reidentificarme con la vida que soy. Y entonces dices, si antes estaba identificado con el árbol, con la cosa, con el cuerpo, con la personalidad, y ahora esa identificación pasa del cuerpo, de la personalidad, al espíritu que soy, ¿qué hacemos con la personalidad? Pues se convierte en un filtro hermoso, un medio hermoso a través del cual tú te expresas. Entonces no hay desprecio. El amor no desprecia nada. Qué hermoso. Ese comentario que yo me hacía a mí misma venía de la propia identificación de la separación. O sea, yo me llamaba, además con la prepotencia de creerme que yo decretando como si yo fuera el ser y estaba decretándome monigote. O sea, es como la trampa, ¿no? Estoy identificada totalmente y encima me hablo a mí misma con la soberbia de que creo saber las cosas como son. No lo que me decías, ¿no? Que me hacías esa pregunta. Me decías, date cuenta que estás queriendo, o sea, había idolatría por todos los lados, había que demostrar, ¿no? Estaba demostrando, no había no había permisividad, estaban, como dices tú muchas veces, todas las puertas y todas las ventanas cerradísimas. Me he apropiado de la experiencia desde lo que no soy. Entonces, claro, fabricación libre ahí de todo el maltrato del mundo, pero sin perder jamás esa capacidad creativa de ser quien soy. Entonces, claro, en el momento que decides maltratarte, pues toma, maltrato hasta donde tú quieras, ¿no?
hablas como si ocurriese o como si ocurrió cuando no ocurrió eso. Es decir, hablas como si hubo un maltrato cuando en realidad el pensamiento de pasado, de recuerdo, hubo un maltrato, es el pensamiento a mirar con inocencia. Estás hablando de un hecho pasado que crees que ocurrió, cuando ahora mismo es un diálogo mental en tu mente que debe ser abrazado y amado y permitido. Porque en realidad en el momento que se deshaga aquí ya nunca pasó. Entonces es como, hubo un maltrato y me adueñé de mí misma. Observa este diálogo. No pasó nada de eso. Porque está presente. Si no, creo que pasó, que hice algo para salir de ahí y ahora soy alguien, por eso te estás contando historias. Es como, me maltraté y me dije, ¿entiendes? ¿No? ¿Entiendes aquí esta arena que salir del presente y ya está. es abrazo eso. Es inocente, fue inocente. Algo inocente, un pensamiento inocente. Es inocente. No lo validas en el pasado. Es inocente, lo abrazas. No solo abrazo lo que parece que ocurrió, sino el recuerdo de lo que parece que ocurrió ahora. Es que es súper importante esto. Porque si nos quedamos en qué ocurrió, estoy omitiendo que estoy recordando qué ocurrió y es lo mismo. Además, si enjuiciamos el propio juicio, estamos validando al personaje igualmente. Seguimos abstraídos ahí en la sala de cine. Andrés, ¿qué nos cuentas tú de esta hermosura de momento? Yo disfruto de lo que está compartiendo Jorge. Claro que sí. Mientras enjuiciemos el propio personaje y no lo validemos como parte de lo que es, incluso como indicador del camino para llegar a nosotros mismos, ¿no? Donde quiera que haya una incomodidad, un miedo, un validar a ese personaje, es bueno sentir eso que sentimos y no queremos sentir, que al final es lo que nos aleja de lo que sí somos, ¿no? No sé si he conseguido explicarme, pero para mí incluso es un buen instrumento, no solo abrazarlo y amarlo, sino a veces nos puede indicar el camino de vuelta a casa. Me encanta este baile siempre entre la certeza y la incertidumbre, ¿verdad? Es que es un baile. Curioso, esas dos palabras que has dicho, certeza e incertidumbre. Claro, porque si me sitúo en el equilibrio, en creerme un poquito más real de lo que soy desde lo que no soy, ya tengo que volver a no ser. En cuanto me reequilibro en la verticalidad, ya sé, ¿no? Esa franja, ¿no? Tan frágil, ¿no? A mí me ha venido con esas dos palabras, si me permitís, la incertidumbre es algo que el personaje no soporta. La mente, el ego, no sabe vivir, habitar la incertidumbre, necesita control. Sin embargo, la realidad es aliada de la incertidumbre, porque no sabemos qué va a ocurrir dentro de un segundo. Cuando estás en el presente, puramente en el presente, eres uno con la incertidumbre, eres uno con la vida, y a la vez entras en esa certeza de que estás donde tienes que estar y eres lo que eres. Y para mí la incertidumbre es el principio. Es un principio, el principio de la incertidumbre, el principio de realidad. Habitar la realidad implica habitar la incertidumbre y a la vez caes en la certeza de ser, de lo que es.
ese colchón que está ahí Jorge, donde está reposando, compartiendo. Es una pasada, es una pasada. Esto de la certeza en la incertidumbre, ¿no? Es una pasada. Incertidumbre en realidad es apertura, ¿no? Es abrirte a la vida. No es incertidumbre, yo lo veo como asombro por ver lo que está por desplegarse desde el amor. Es como los milagros son naturales y simplemente sabes que el amor se expresa porque es un principio activo, es intrínseco a la creación, es el impulso, es la vida, es el latir de Dios. Y cuando lo ves expresarse es como ese punto donde el Hijo se recrea en el Padre y el Padre en el Hijo, ¿no? Ese es el juego de la creación. Es el misterio, es la sorpresa, es la dicha, es el amor expresándose. La certeza es verticalidad, la incertidumbre es horizontalidad. Pero en realidad no hay incertidumbre. Es toda una ilusión, ¿no? Porque en realidad, cuando conoces que el amor obra, ya no hay incertidumbre. Lo que pasa es que una parte de tu mente acostumbrada a la vestimenta física dice, me abro al despliegue perfecto del amor en cualquiera de sus formas. ¿Qué forma? Desconozco la forma, pero sé el contenido, ¿no? Sé lo que viene. Por tanto, es la paradoja de la certeza y la incertidumbre, ¿no? Es como, no sé, pero sé. No sé horizontal, pero sé vertical. O yo soy y yo expreso. No sé cómo, pero sé, pero sé. Pero sé qué. Hay amor ahí, ¿no? Entonces te abres porque es lo que el curso de milagros llama el desarrollo de la confianza. Se va desarrollando en tu consciencia, va floreciendo la certeza en el amor. Y entonces dices, los milagros son naturales. Sabes que el amor obra. Y te despreocupas, y hay una parte que ya no se engancha en la forma, sino que se recrea y descansa firmemente en el amor expresándose. Y aquí está el camino del espíritu en realidad, la plena certeza en que el amor obra, siempre. No estoy separado del amor. Es una idea solamente, creer que el amor no obra. Una idea solo, una, como cualquier otra idea. Fíjate qué poderosa y qué frágil es, suelto la idea. Y si veo la idea de que el amor no obra, y la reconozco en lugar de identificarme con ella, de asumirla como cierta, simplemente la veo como una idea que puede ser soltada, ¿no? Pues descanso en ese momento cuando suelto la idea, en la certeza del presente. La certeza es algo, es una obviedad. El presente es una obviedad. El ser es una obviedad. Tu permanencia es una obviedad. El silencio interior, como comentabais, es una obviedad, es un hecho. Es pura ciencia, por decirlo de una manera. Es irrefutable. No tiene nada que ver con lo pensado, con la mente, con la interpretación, con la percepción. No tiene nada que ver. Es un hecho. Además, lo único que existe. Claro. El principio activo. Es el principio activo. La esencia de la esencia. Bueno, yo espero que estéis choqueados como yo. Me encanta este baile, oír la palabra y la presencia a su vez. Me encanta cómo se está manifestando esta quietud, ¿no? ¡Wow! No sé explicarlo, no me llega la palabra hoy. No me llega más que una sensación de perfección absoluta, como digo a veces, de no hay grietas, ni esto que he fabricado, que aparentaba suceder hace unos días, esto ya no es, solo hay esto, solo hay este estado en el que podemos ir permaneciendo cada vez más presente,
como decimos en la línea horizontal, ¿no? 27 horas al día, ¿no? Cada vez que se me olvida, es que yo soy eso. Es que soy el espacio. Es que no soy otra cosa. Lo demás son trances hipnóticos. Esto me ha gustado. Son trances hipnóticos, ¿no? De creerme algo que no soy. Y qué sencillo se ve cuando estamos aquí, ¿no? Qué fácil, ¿eh? Qué fácil ser cuando se es. No sé ni lo que digo. Esa obviedad de la que hablaba Jorge. Es verdad que cuando estás en la verticalidad puedes sentir como no tienes ninguna duda. Y recuerda esos días pasados como una ilusión total, ¿verdad? Un trozo de la película de acción donde donde los malos me meten en un callejón e intentan hacerme algo muy malo. Donde había una ansiedad de buscar culpables, ¿no? Para reafirmar este victimismo y este sufrimiento que estaba experimentando con una realidad 1000 por 1000, ¿no? Qué hermoso, qué regalo tan grande poder experimentar lo real. La liberación de una identificación o de una idea, ¿no? No hay más dicha que eso. Reconocer que eres libre de una idea que habías asumido como cierta. Ese es el camino del perdón. Reconozco la idea y la suelto. Porque claro, cuando sueltas la idea, el peso de una idea, pues, te vives más liviano, más empiezas a flotar sin esa idea, empiezas a vivirte sin la idea, sin una idea asumida. Wow, es como empieza a descascarillarse lo viejo, empieza a disolverse lo prescindible. Claro. Y queda lo imprescindible de ser. Jorge, Andrés, me viene una cosa ahora de este estado de quietud. Ya ha venido algo, ¿no? Que normalmente me vienen ideas y estaba ahí en quietud total. Se ha ido. Qué bueno. Qué bueno. Ahora entiende mi falta de memoria, ¿no, Arantxa? Claro, somos Doris. En presencias uno se convierte en Dory. Asombro absoluto. Pero brutal. Ayer me sorprendí Ya me ha venido. Diciéndole a mi hija, diciéndole teléfono al reloj de mi hija. ¿Cómo? Llamaba teléfono al reloj de mi hija. Un cruce ahí de símbolos que no tenía de lo absurdo, ¿no? Antes de que se te olvide. Venga. Sí. Y creo que nada es casual, ¿no? Entonces el trozo de realidad donde alumbrar, a ver si lo digo bien, sería un poco uniendo las conversaciones que tengo así con ambos, para compartir, para dar regalos, como siempre hacemos, ¿no? En Holistic. Jorge me decía, es que estás integrando. Y yo le decía, ¿cómo puedo tener momentos de sentir esa certeza tan grande de no ser, de que sale de mí, de que no se puede hacer otra cosa ya, por el puro placer de sentir el ser, ¿no? Y cómo a la vez he perdido toda la luz, he perdido todo el norte y de golpe porrazo me he convertido en un ser sufriente, víctima de una realidad, con un montón de testigos que no paran de desearme lo peor. Y me decías, estás integrando, ¿no? Y con Andrés, que también se dedica, ¿no? a consultar mucho que me hablabas de cómo la vibración le damos realidad a toda esa historia que te trae un paciente y te puede arrastrar, ¿no? Esa realidad, en vez de colocarte siempre en esa observación, que es donde estás a salvo, donde eres, donde se puede vivir todo desde la paz, ¿no? Entonces, para las personas que puedan sentir también, ya sé que volvemos a lo mismo, que no existe, que esto que estoy diciendo ahora ya no existe, ¿no? Pero bueno, siempre podemos echar mano de algún despiste momentáneo y me gusta alumbrar, ¿no? Esta parte de cómo, mientras estás caminando en este proceso de cada vez ser más, aparecen momentos puntuales
de integración donde sientes que eres sombra, donde quieres morir, donde no quieres esta realidad. Y no es ni la primera ni la segunda, hay un montón de personas con las que sientes que hay esa idea de muerte. Claro, es que nos hemos identificado con un mundo que no es, entonces no lo queremos este mundo, no queremos sostener. Y cuanto más luz vamos sintiendo dentro, menos luego queremos esa realidad fabricada, ¿no? Esos momentos de noches oscuras del alma. Vamos a abordar la noche oscura del alma. Fíjate cuánto rodeo para ir a hablar de la noche oscura del alma, ¿no? Porque lo que aquí es fácil, aquí habiendo una o dos o más mentes en nombre de la verdad, ya es como mucho más fácil sentir la presencia, pero a veces no es tan sencillo. O me he creído que no es tan sencillo, ¿no? Yo quiero ir a hablar a Jorge sobre esa integración. Yo lo que puedo apuntar sobre lo que dice es que tomar conciencia de la inconsciencia ya indica un grado de conciencia. Hay un primer momento que me castigo cuando me descubro inconsciente y me empiezo a castigar otra vez desde el personaje, cómo me puede pasar a mí con lo que yo ya sostengo. Entonces hay un momento que se revierte y te dice, chapó, te has cazado. En ese mismo instante que te sorprendes en el personaje, identificándote con lo que no eres, ya se cae. Ya está. Entonces ahí empieza el agradecerte ese grado de conciencia que implica darte cuenta de la inconsciencia. Y es cuando ya se desmorona todo, ya no es sostenible. No es que nos quieras o dejes de querer, es que ya no es sostenible. Ya no puedes engañarte, autoengañarte. Y además sufriente, no tiene sentido. Y aparece la conciencia, la luz del ser, de lo que somos, lo que es, porque no hay nada que hacer. Lo más que podemos hacer es retrasar el momento. No podemos lograr, no hay nada que lograr, ya son, como dice Jorge, es algo fácil. Es obvio. Sí, además que tú usas mucho y me encanta, ¿no? Y seguramente a Jorge le encanta escucharlo también. Él usa mucho, me hago a un lado, no hago nada, ¿no? Usa mucho esta frase, que cuando realmente sucede la presencia es cuando deja de hacer, cuando deja de intervenir, ¿no? Totalmente. Yo soy cuando hago un retiro y hago cualquier actividad que haga, da igual, esto. En la medida que me aparto, sucede la vida. En la medida que Andrés cree que hace algo, la pifia. Como un buen árbitro de fútbol. Cuando termine el partido, que nadie se acuerde del nombre del árbitro. Ahí hubo fútbol, hubo vida. Cuando vas a un retiro, vas a hacer alguna actividad y todo el mundo sabe quién la hizo, a lo mejor intervino mucho. ¿Vale? Yo prefiero el pasar desapercibido, hombre, lógicamente después se acuerdan, ¿no? Y solo intervenir cuando hay que sostener. Porque si no se va todo al garete, es verdad, tienes que sostener. Fíjate, Pero desde no hacer. Andrés, disculpa, fíjate que estás volviendo al origen del inicio de la charla, que es donde yo quería apuntar a no maltratar al personaje, sino a honrarlo, ¿no? Honrarlo. Es que es clave que hagamos eso. Y me ha traído hasta aquí. Allí hablábamos... Ay, perdón. Continúa, termina. No, ya está. Además, allí hablábamos de eso. Nos creó esa falsa identidad separada que nos permitió llegar hasta aquí, que no tengo claro para qué, da igual, nos permitió navegar en el mundo de la forma, pero ahora ya te haces a un lado y tiene su función. Me he perdido un poco, pero bueno, quería apuntar un poco eso y muy interesante lo de la integración. Me apetece mira, me ha venido esto. Iba a decir algo. Cuando nos unimos en nombre
El ser, en nombre de nada, cuando nos apartamos tres seres y dejamos que suceda la vida, todo apunta hacia el mismo lugar, no hay diferencia. Antes yo apuntaba a la incertidumbre y él ha matizado perfectamente. Al final la incertidumbre es algo horizontal, es una etiqueta que pone la mente de algo que sucede en la realidad. Entonces todos movemos fichas hacia el mismo lugar. Es como ser conscientes de la sincronía y que hablamos de lo mismo, no hay diferencia, compartimos el momento. Como Arantxa ha dicho, se crea sinergia y cuando vemos tres, son 300 el canal. Es que yo lo noto tanto dependiendo, ¿verdad, Jorge? Tú que también has experimentado con bastantes personas dentro de Holistic, es como que la información que hay en la cápsula de uno, clic, 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 se recoloca con la que hay, no sé, yo lo siento así, ¿no? Hoy, por ejemplo, todavía prácticamente nos conocéis, ¿no? Pues ha entrado Andrés y se nota que la sinergia es la tuya y la mía, pero además Andrés, y se mueve todo. Y es como muy hermoso, no sé cómo explicarlo. Es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que vivirlo. Sí. Vivirlo y compartirlo. Compartirlo. Jorge, ¿no se te apetece? Puedes usar, si quieres, el proceso, ¿no? Que si lo recuerdas. Qué bueno esto de no recordar, ¿no? De ser Doris. Claro, en el instante ya no necesitamos esos datos de pasado fabricado, que ya no existe, que es que realmente no existe. Es que son pensamientos. Claro, cuando has reconocido que es un pensamiento, entonces ha perdido realidad. Entonces desaparece la realidad contigua, vamos a decir, o extendida desde el pensamiento, asumido como real. En el momento, un pensamiento lo asumo como real y lo llevo a cabo y se da forma y se despliega como una realidad. Entonces tenemos el pensamiento y la realidad uno con el otro. En el momento que reconozco que el pensamiento era solo un pensamiento, no una realidad, entonces la realidad que creía que era se disuelve también. Y por eso, de repente es como que no sé qué pasó, a ver, porque lo has metido dentro del pensamiento, del contexto pensamiento, ¿no? Solo era un pensamiento que lo dejé pasar, entonces la realidad se fue con el pensamiento. El recuerdo del pasado pasó, si suelto pensamiento no pasó, porque la realidad junto con el pensamiento se fue. Es como que la realidad es una sombra del pensamiento. La realidad, me refiero, subjetiva, la realidad homóloga, homóloga al pensamiento. Es como, por ejemplo, bueno, sentís lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, yo estoy un poco liada ahora. ¿Sí? Sí. A mí me viene con lo que ha dicho Jorge, es que al final todas las palabras que decimos apuntan hacia un mismo lugar y no es el significado de la cápsula que tengamos aquí, porque sacada de contexto ya, todo lo que decimos aquí apuntan hacia un mismo lugar, porque las palabras en sí no contienen nada, son señales de tráfico. Si todos miramos hacia allí, todos somos coincidentes. Y ya que me ha venido, Jorge, quiero oírte. Voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que en el cole un profesor te dijo algo donde tú sentiste vergüenza, te puso en evidencia, los compañeros se rieron de ti y entonces sentiste por una parte, esa infravaloración, esa impotencia y esa rabia y ese resentimiento. Esto queda, eso es una experiencia que la vives en un momento determinado desde tu codificación mental. Pudo pasar como no pasar. Te sentiste atacado, pero crees que fue el otro quien te atacó. Y entonces tú eres víctima de algo que pasó en el pasado que en realidad no lo eres. Todo esto es un constructo mental que tú asumiste como cierto en el momento puntual. Dado que el pensamiento no pertenece al tiempo, está ahora también contigo. Es lo que se llama inconsciente. Es que se siembra en el campo de la inconsciencia y ahora ¿qué pasa? Que lo traes contigo. No es que lo traigas, es que no lo has soltado. Es que no vas a ningún lado. Es que simplemente estoy todavía sosteniendo el pensamiento de que dicho profesor me hizo algo. Entonces, después de todas estas compartires, sabemos, como diría el curso, no estoy disgustado por la razón que creo, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Es decir, el profesor dijo lo que dijo, ahora yo lo interpreté como lo interpreté, lo viví como lo viví, y eso es lo que yo he aceptado como cierto y lo que ahora mismo sostengo. ¿Cierto?
Entonces, creo que pasó una realidad. A eso lo llamo realidad. En realidad no es realidad. Es la experiencia sentida de un constructo mental. A eso lo hemos llamado la realidad, pero cuando le decimos que es realidad, creemos que es físico, porque este sistema de pensamiento tiende a fisicalizar, a hacer físico el pensamiento. Pero no, pero yo creo que sí. Entonces, lo llamo realidad. Eso pasó. Tú le preguntas, ¿qué pasó? Vamos a vivir un proceso de perdón a ver si pasó. Hay un momento puntual donde digo que pasó. Pero cuando hay un perdón y dices, bien, ¿qué ocurrió ahí realmente? ¿Qué interpretaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué asumiste como cierto? ¿Quieres decidir de nuevo para ver ese comentario como una petición de amor, como algo inmensamente inocente, que no tenía nada que ver contigo, donde no hubo ataque, si tú no lo viste como tal, simplemente se dijo eso y tú vives un proceso de perdón donde empiezas a reconocer que empiezas a sanar tu interpretación, dejas de interpretarlo de esa manera, a sostener tu victimismo, tu vulnerabilidad, esa identidad separada, ¿vale? Y empieza a haber un perdón ahí, donde empiezo a sanar ese resentimiento porque digo, claro, viví algo que lo juzgué como malo, como indigno, y cuando suelto el juicio con respecto a eso y simplemente acepto eso que ocurrió, que es neutro, y que yo puedo verlo de la manera que quiera, puedo sonreír al comentario y reírme como mis compañeros se rieron. ¿Por qué no me río? Porque creo que iba hacia mí. Pero ¿y si no siento que fuese hacia mí? ¿Y si siento que fue simplemente un comentario inocente? Entonces, vamos a decir 20 años después o 40 años después, parece que pasó algo, una realidad. Pero en el momento que sanas y dices, ¿pero realmente pasó? No, pasó una interpretación que yo he sujetado y he realizado. Pero en el momento que suelto el pensamiento ahora, 40 años después, supuestamente, digo, ostras, pues tengo dudas de si pasó esa realidad, ¿sabes? La realidad se desvanece y yo te pregunto, después de haberte perdonado, ¿pasó? Cuando hay perdón dices, no pasó. Lo que viví fue una interpretación de lo que yo creí que pasó. Pero en el momento que la cambio ahora en el presente, el pasado cambia, porque el pasado es efecto del presente. El presente no es efecto del pasado. El pasado es efecto. Cambiando el presente cambia el pasado. Entonces, ¿pasó? No pudo pasar porque la realidad no es física, es mental. Entonces, me amenazó y me dijo eso, llegará un momento que si te perdono dices, no ocurrió nada de eso, porque ya no está sostenido por mí. Qué bueno. Jorge, Andrés me decía que me encantó esa metáfora, me encantó. O sea, hay cosas que se te quedan, ¿no? Está hablando de cuando tú me comentaste aquello de cuando el disco de vinilo pasa, ¿no? Las memorias, ¿no? Que es justo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Eso es resetear lo que hay. Nos pasa a todos cuando realmente caemos en una pequeña o más grande noche oscura del alma, ¿no? Si quieres explicarnos la metáfora, porque es que Sí. estaba escuchando y me estaba viniendo justo, esto es lo que, ¿no? De diferente manera explicado, ¿no? Cuando, como decía, cuando pasa la aguja por el disco, ¿no? El disco de vinilo. Y salta no sé, qué guay. Menos mal que este vídeo está grabado, ¿eh? Porque aunque no lo publicara era como, yo lo quiero ver más. Sí, porque estoy sintiendo, perdón Andrés, estoy sintiendo una quietud y una presencia muy grande y entonces como que me siento como que mi capacidad de codificarlo y de comprender todo esto va más lenta hoy. Y digo, guau, estaré un poco alelada, como dice Jorge Lomar, me habré quedado alelada. Entonces muy interesante, ¿no? Rescatar a veces esta información en momentos puntuales que puedan suceder, que ojalá que no. Alelamiento mola. Alelamiento del instante, ¿no? Alelamiento sin mente y sin interpretación. Bueno, él creo que habla más de cambiar o dejar de que haya interpretación en lo que ocurrió, ¿no? Ocurrió lo que ocurrió, que sí tiene un punto de unión, quizás. Lo que yo te explicaba del disco de vinilo es que cuando tenemos un impacto emocional que nos condiciona, ¿vale? Que en el personaje, en la falsa identidad, digamos, queda el surco, ¿no? Se graba a nivel, se somatiza incluso a nivel fisiológico. Cuando tenemos un trauma, que sería el condicionamiento más abrupto, ¿no? O un postraumático, que ya sería entre lo más
es un momento, un instante de vida, un fotograma, yo le llamo también fotograma caído, porque ese momento no tuve la capacidad de vivir lo que tocaba vivir. No tenía herramientas tampoco, porque si era un bebé, un niño, y sufrí una determinada agresión, lo que fuera, pues ocurre que se graba en el disco de vinilo, ¡pum!, hay un surco. Y ante acontecimientos similares a lo largo de nuestra vida, Que no quieren más que ser perdonados. Que, sí, también, que no aparecen más que para ser perdonados, ¿no? Además. Eso es. Al final te recuerda que eso no lo viviste, ¿no? Se acciona. Sí, sí, al final mira cómo tú me estás ayudando a encontrar el nexo con todo lo que se ha hablado de Jorge. Entonces, ante un olor, un ruido, una palabra, una persona, un algo te recuerda eso y entra en automático. Salta. El disco de vinilo te reproduce. Además, te reproduce la reacción que tú tuviste. Si fuera de agresión, de hacerte el muerto, de huir, da igual. El tema es ya entramos en automático. Vamos viviendo, a lo mejor vamos en presente, llega una situación así que te recuerda aquel suceso que no hemos perdonado todavía. Y claro, entramos en automático y nos vamos a la sala de cine a ver ese fotograma caído que no tuvimos la capacidad de velar, ¿no? O revelar. Revelar sería, ¿no? Se quedó velado y no lo pudimos revelar. Entonces la vida nos va a repetir el programa, lógicamente, y eso es extensible a otras muchas situaciones de vida, pareja, tal, tantas veces como sea necesario, como tú bien dices, para despertar. Porque si yo hago consciente eso que está en mi consciente, lo sano. Y yo te explicaré otro día lo de la metáfora del iceberg, que va por ahí también. Si yo tomo conciencia, porque mi inconsciente no entiende de pasado, ni de presente, ni de futuro, solo de presente, sano ahora, se desvela, ¿no? Y me he perdido ahí. ¿Cómo es? Bueno, se desvela. Se revela. Se revela. Entonces, lo que es el fotograma, y ya hemos visto la película, hemos sentido aquello que no tuvimos la capacidad de sentir en aquel momento. Y ya entro en conciencia, no es que entre, continúo en conciencia. A veces no es un impact concreto, a veces necesitamos varios pases, que la vida te va a seguir haciendo la prueba del algodón, y te volverá a pasar el surquito. Y al final veas esa situación con amor incluso. Cuando llegue a la aceptación total, al perdón que hablaba Jorge, ya no me acordaré de aquella persona que me hizo tal o cual cosa, un suceso que ocurrió, que ya he sanado, ya he perdonado, y dejo de atraerlo a mi vida, porque además lo atraemos de una forma automática, inconsciente. Ese es un poco el proceso de que cuando pase la aguja de vinilo por ese surco que ya no está, porque lo hemos sanado, volvemos, seguimos en presencia, ya no nos atrae el inconsciente. Y además es toda una oportunidad, porque es fácil mantener la conciencia aquí, ahora, con vosotros dos, en un entorno adecuado, donde no hay ruido. Pero la verdadera prueba, el verdadero taller es después la vida, que nos va proporcionando esos momentos, ¿no? Esos automatismos, y son oportunidades de despertar, porque al final, si estamos en el personaje, en la horizontalidad, que me ha gustado mucho esa metáfora de Jorge, o esa terminología, si estamos en la horizontalidad, que yo estoy Doris total. Vamos a ver enemigos, el mundo no me quiere, el mundo me odia, me arrincona, me castiga, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, no? Cuando entras en la verticalidad, solo ves oportunidades de despertar, porque la vida nos quiere despierto. No sé cómo está montado esto, solo sé que todo apunta a llevarnos a ese límite, a ese precipicio, donde hay que saltar al vacío. Y todo son oportunidades de crecimiento. ¿Por qué y para qué? Ni idea. Pero yo sé que todo está programado, todo este gran taller de vida está programado para que despertemos. Y si en algún momento entro en el surco de la inconsciencia, digo, tomo conciencia de mi inconsciencia, que es lo que te explicaba antes, no me castigo, digo, ok, no pasa nada. Si la vida me va a repetir la prueba, sí voy a tener más oportunidades. Creo que aludías a eso, ¿no? A ese surco. Sí, me encanta. Es como, yo lo estoy uniendo, ¿no? Lo que sucedió esta semana, que los dos habéis estado como muy presentes, ¿no?
puede ser que en el momento, es que es clave, ¿no? En el momento que en el personaje está sucediendo la sensación y está liberándose, ¿no? Esa memoria, que aún a lo mejor no alcanzo a comprender de dónde viene, ni simplemente no estoy en equilibrio, no estoy en paz, pero si yo hago ese gesto, ese solo pensamiento que se cruza en mi mente, que me recuerda que yo soy el espacio donde está sucediendo esto. ¿Te acuerdas de mi llamada? Que te dije, solo quiero mirarte. Eso quería hacer. No sabía qué era, yo no sabía qué era, pero quería ponerte vertical. No ponerte, no soy yo quien. Sabía que te ibas a poner vertical. Eso era. Sin embargo, el suceder fue que el personaje no fue, el ocurrir fue perfecto también, ¿no? Perfecto, no te querías poner vertical, no pasa nada. Perfecto para ti, para mí, siempre es perfecto para todos, ¿no? A lo mejor todo esto que estamos hablando tiene que ver con la integración que aludía antes Jorge, que mencionó antes Jorge. Es que eso es lo que me apuntaba él, sí, que estás integrando, decían, ¿no? Estás integrando, de alguna manera es interesante, estás integrando todo esto que estás viviendo, ¿no? O de alguna manera el integrar la claridad que se está viviendo, de alguna manera tiene que salir lo que no es claridad, ¿no? Y tiene esa manera de salir. Entonces, si tú sales, si permites que salga lo que decías a veces, Jorge, una vez en un vídeo de los primeros, que me gustaba mucho, decías, si tú llenas un vaso, si en el fondo de un vaso hay un pozo, ¿no? Que podría ser la sombra, suciedad, aceite, tú puedes coger y desde el paradigma de recrearte en esa sombra, entrar, no tienes luz, ahí simplemente estamos creyendo que estamos sanando porque estamos ahí con nuestras catarsis emocionales. Sin embargo, cuando tú puedes coger y hacer el gesto de llenar ese recipiente de agua que sería la luz, eso que había en el fondo, esos pozos, esa sombra, esas memorias, ¿no? Que estamos hablando hoy con términos tan bonitos, metáforas tan bonitas, van a salir, ¿no? Y pueden ser vistas. Somos conscientes de lo que está saliendo sin esa dosis de sufrimiento que implicaría no poder observarlo, ¿no? Ese juego de vivirlo, sin identificarme, porque además si me identifico voy detrás de ello y tampoco va a haber ahí una integración, ¿no? Del personaje. Por eso fue tan importante también la conversación, ¿sí, Jorge? Sí, siguiendo un poco el hilo del ejemplo de este alumno, ¿no? Que está en clase y tiene una idea de sí mismo, que sobre esa idea se siente amenazado. ¿Quién se siente amenazado? No él, sino la idea de sí mismo. La idea que tiene de él mismo. Y sobre esa idea se apoya la amenaza, cualquier otra idea. La integración es darte cuenta que no eres esa idea de ti mismo. La integración no es más que me voy dando cuenta que no soy la idea que creía ser de mí. Estoy integrando esto. Mira, acabo de vivir otro episodio donde quería ser la idea que creo ser de mí. Y acabo de darme cuenta que no lo soy. Vuelvo a integrar nuevamente, que todo esto lo podemos llamar de 1000 formas y definir de 1000 formas. En realidad no soy, el pensamiento que tengo no me define. No soy un pensamiento de mí mismo, no me construyo a mí mismo. Entonces este proceso de integración no es más que la aceptación de la entidad espiritual que eres, de la deidad que eres, de la divinidad que eres, que es lo que tú estás comentando ahora con verme con los ojos de Dios. Empiezo a darme cuenta, ¿vale?, de quién soy, empiezo a integrar, empiezo a soltar el pensamiento falso con respecto a mí. Porque este ejemplo es claro, es decir, tenemos un episodio de hace 40 años en el colegio donde vivo esto, hay un proceso de sanación y digo, quien se sintió ofendido fue una idea de mí, pero yo no, porque yo soy presente. Puedo soltar la idea de mí que se sintió ofendida. No era ese quien se sintió ofendido, a eso lo hemos llamado personaje. A mí me gusta llamarlo la idea de mí, porque al personaje parece que se le dé fuerza cuando se habla de personaje. Esos conceptos no me llegan, no siento que sean, hay momentos que son útiles, ¿no?, para describir algo, pero cuando dices estoy actuando desde el personaje o ese es el personaje, siento que es más claro hablar de ti mismo, un poquito más preciso y decir, es una idea de mí, que puedo soltar ahora y ya no soy. Al ser una idea, si la suelto ahora, ya todo eso se desvanece. Estoy actuando desde una idea de mí. Sin esa idea, ya no soy. Puedo actuar como padre, desde la idea padre, pero no soy padre. Suelto la idea de padre y ahora soy amigo. No soy esa idea.
Entonces, cuando lo hablas como idea es mucho más fácil. Cuando lo hablas como personaje parece que es como algo más rígido, sólido y un pegote. Sí, porque Sí, son por lo menos ideas. lo siento yo así. Sí, sí. Y más si te llaman monigote. Sí, porque son muy manidos ya. Lleva razón hacia donde apunta Jorge. Es Perdona, mucho no, más no te he interesante. escuchado bien, Andrés. Ahora, Ahora. que me ha gustado donde apunta Jorge, porque es verdad que personaje, ego, son términos tan manidos como el mismo Dios, la palabra Dios. Tenemos ya un concepto mental de esa idea que cada uno ya interpreta. En cambio, si él dice de la idea que creo tener de mí, ya apunta hacia el lugar. No nos Exacto. quedamos en la palabra. Es fantástico. Además, él va un paso más allá del surco, del fotograma. Porque el fotograma al final es terapia, es empezar por poquitos fragmentos que llevan un proceso que al principio son necesarios a veces, pero hay momentos que hay que soltar. Y hay que hacer lo que dice Jorge, soltar la idea del personaje porque ya se desmorona todo. Exacto. Porque no tendríamos tiempo material en una vida para acudir a todos los fotogramas caídos, porque son tantos y tan pequeñitos que nos enredamos en terapias interminables, que al final engordamos otro personaje, que es el de buscador, el de sanado. Y ahí donde apunta Jorge es donde estoy ahora y es lo que pretende es la desaparición y disolución del personaje, es lo más interesante. Porque ahí se cae todo. El curso de milagros cuando La acaba. disolución del personaje, y lo diríamos desde esta conversación, la disolución de la idea de personaje. Perfecto. Mi automático se me va al concepto que yo tengo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ponemos conciencia. Al Ujú. decirme Jorge acertadamente la idea que tengo del personaje, me esfuerzo a mí mismo, entre comillas, a hacerme más consciente. Claro. No entro en automático en la frase hecha que ya tengo preconcebida de antes. Aquí estoy en el presente. Y como él bien dice, dejamos la idea preconcebida que tenemos de lo que somos, de lo que creemos ser, perdón, y no somos. Llamémosle ego, personaje, da igual. Sí, pero a mí me gustó muchísimo escuchar de que somos una preciosa herramienta del espíritu. Total, un instrumento al servicio. ¿Esto vuelve a ser otra idea del personaje o es real? Porque en el mundo de ilusiones sigue siendo, el mundo de la forma sigue siendo una proyección. Vale, pero fíjate, es mucho más sencillo. La respuesta está dada, es clara. Vamos a seguir con ese ejemplo que es gráfico. Cuando suelto la idea, cuando miro a la infancia, la idea de la infancia nuevamente, ¿no? Aquí vamos a poner idea en todo, pero la idea de la infancia. Y sobre esa idea donde yo creí ser alguien ahí, que es una idea de mí ahora mismo, y digo que ese profesor me dijo algo, o ese alumno me dijo algo, o ese no sé quién me dijo algo. Y yo ahora mismo, simplemente, no he hablado con ese compañero en mucho tiempo porque me dijo tal cosa. Y en una posible reunión de antiguos alumnos, si lo veo, seguiré sosteniendo esa idea. Entonces no me acercaré a él o a ella porque estoy un poco resentido todavía con lo que me hiciste. Tú imagínate que en un proceso de perdón, de sanación, de suelto la idea, de empiezo a reconocer, a soltar, como hemos dicho, ese juicio con respecto a lo que pasó, la interpretación, empiezo a hallar que no soy esa idea. Lo que yo experimenté fue una idea de mí mismo que al soltarla ya no hay idea, no hay nadie a quien le dijeron eso, ya no está ese a quien le dijeron eso. Entonces, ¿qué pasa cuando suelto una idea? ¿Qué pasa? Aquí tu pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando suelto una idea? ¿Qué ocurre a nivel físico, vamos a decir, a nivel manifestado de realidad física humana, cuando yo suelto esa idea de estar resentido? ¿Tiene efectos? ¿Tiene efectos soltar una idea? ¿Qué ocurre ahora con, vamos a decir, con el filtro, con la personalidad, con la corporalidad, con el instrumento? ¿Qué ocurre cuando suelto una idea? Pues que extiendo amor a mi pasado. De repente lo abrazo. Amo aquel instante presente. Claro. Y si me junto en una reunión de antiguos alumnos y me encuentro con ese profesor o ese compañero, ¿qué surge ahí? Ya no está esa idea. Entonces no se codificará una realidad, un despliegue de la idea homóloga a la idea. Por tanto, el resentimiento habrá desaparecido. Si no está esa idea, hay un regocijo aún más, porque como se ha hecho con tanta consciencia, se reconoce que siempre estuvo ahí para sanar esa idea en ti. Y entonces, ¿qué pasa? Que surge un agradecimiento inmenso.
Aquí es cuando tu personalidad, estás en un sueño, en la creación, en un píxel, en una reunión de antiguos alumnos, imagínate esto en la creación, un píxel ahí dentro, en esa historia codificada, en ese teatrillo, donde tú ahora mismo sueltas la idea, sientes un agradecimiento porque ese instante fue sagrado y este instante es el sagrado. Me encuentro a esa entidad, a ese hermano, que me mostró esa idea, que 40 años después, en el sueño, que no es más que otra idea, sano y suelto. ¿Aquí qué ocurre en esa reunión de antiguos alumnos? Pues que expreso y extiendo amor. Ahora tu pregunta es, entonces, ¿qué uso se le está dando a la personalidad cuando solté la idea? Pues que vengo y le abrazo. Le miro a los ojos, veo al Cristo en él, veo a la deidad, veo a la vida, porque conozco el propósito de que vino a salvarme, que significa a que viese la idea para soltarla. Y entonces, con un conocimiento de corazón, le abrazo y digo gracias. Y no tengo que decir gracias. Ya tú dices, ¿qué uso se le ha dado a esa personalidad cuando solté la idea de ser alguien distinto? ¿Qué pasa cuando no era aquel que fue ofendido? Porque esa era una idea de mí que solté y ya no hay nadie aquí. No hay nadie en casa. Pues que la vida se expresa y ama. Y entonces, pero he ido a la reunión de antiguos alumnos y dice, claro que sí. El amor quiere expresarse allí. No tiene otra cosa que hacer. Hay pura eternidad. No hay prisa. No hay algo que hacer. Me apetece ir a esta ilusión de cena de antiguos alumnos y dar un abrazo a otra extensión de mí. Eso es, porque ya abrazas al ser que hay en él, ya no ves al personaje, o lo ves, pero no te apegas, está disuelto, no hay nada. No es que ahora ves la función perfecta que tuvo que ser hecha para que tú vieses lo que... Y entonces el agradecimiento es, conoces el ser y las fichas del tablero donde dices, wow, qué orden, todo colaborando para mi máximo bien. Y curiosamente, el otro personaje se desmorona ante ti, porque ya no hay engranaje. No sabes qué pasa, pero ya no se engancha. Ya, aunque te busque no te encuentra, ni te busca, es que ni se desmorona. Es que esto nos ha pasado 1000 veces, ¿no? Cuando nos ha pasado 1000 veces, tanto nosotros haciéndolo como el otro haciéndolo con nosotros. Cuando estás enfadado con alguien enfurruñado, tú de repente sueltas la idea de enfurruñamiento con tu pareja, vamos a decir, y luego la otra persona o tú te quedas como diciendo, onda, no está mosqueada ya por esto. Ah, pues qué guay. Y entonces es como, soltó la idea y yo solté la idea por haberse soltado la idea, ¿no? Que es lo que estás contando. Se cae la máscara. Se cae todo lo falso y ahí encuentro otra vez. Estamos hablando de perdón, ¿no? ¿Qué? Estamos hablando perdón. Claro, estamos hablando del perdón, de cada situación. Del efecto del perdón. Es que al final se puede utilizar perdón, soltar. Sí. Claro. A mí me gusta mucho cuando el curso dice el lugar más santo del mundo o algo así, ¿eh? Pero bueno, la idea es esta. Es aquel lugar donde un viejo odio se ha convertido en un nuevo amor, ¿no? Me encanta, ¿no? Y qué ganas entran, a mí por lo menos me entran como un montón de ganas de continuar, ¿no? El placer es tal, ¿no? De expansión dentro es tal que dices, aunque puedas sentir algunas resistencias con algunas memorias más duras que otras, ¿no? Quiero liberar todo eso, porque es que el placer es tal que es que no se puede dejar de por lo menos, de poner las guías para ir hacia allí, ¿no? Eso, tener esa idea de ese alumno que creemos ser, tener la idea de lo que creemos ser, eso necesita mucha energía. Eso es un desgaste brutal, sostener a Andrés o a Arantxa enfrentado o enfrentada con, porque me hizo, y además tengo que terminar llevando razón, porque nos metemos los viajes y yo tengo que hacerle ver que se meta en la espiritualidad para que crezca y al final me reconozca que tuvo un gran error conmigo. Loco, ¿no? Sí, por ahí van los tiros. Siempre hay detrás de cualquier situación de fricción o de conflicto, hay una idea de sostener, ¿no? Una identidad separada, un estoy por encima, ¿no? Totalmente. Yo tengo razón. Qué maravilla. Me estáis haciendo un regalo, bueno, se está creando un regalo maravilloso. Además, hasta que no me reconozcan todo el daño que me han hecho y me están haciendo... Qué desgastante, ¿verdad? Qué pesado todo esto, ¿no?
Y es que somos durillos a veces, ¿sí? Madre mía, empezando a sacar memorias. Qué, Sí. qué delicia y se respira, ¿eh? En este circulito que hemos hecho, ¿verdad? Se respira un propósito firme ahí, ¿no? Un propósito de, wow, es que esto es insustituible, ¿no? No hay nada del mundo que pueda sustituir. Esta sensación que se experimenta en mí, ¿no? Vamos a Esa dejar. alegría que tú decías, ese entusiasmo, ese me apetece, ¿no? Ahí hay Dios fluyendo, ahí hay claridad, es cuando dices, lo que estamos compartiendo que tú comentabas es, wow, me están entrando ganas de seguir, ¿no? Claro, De de querer ver. expresar, de sanar, es el recuerdo de la verdad en ti. Y Claro, es, Jorge, es como, y cuando son espejos, perdona, cuando son espejos muy cercanos, ¿no? Que son tan potentes, quiero sentir más amor en esta relación, quiero que haya menos mente, quiero que sea más natural, ¿no? Que pueda abrazarte sin que haya un pasado que está condicionando los movimientos del amor en sí, ¿no? Si el amor no puede querer otra cosa que no sea abrazarse, respetarse, como decimos, hay Dios en ti, esto también me encanta, ¿no? Con los conflictos con los niños, hay Dios en ti, ahí solo hay amor, no hay nada más, lo demás está interviniendo opiniones y fabricaciones a las que quiero llevar razón y quiero ser alguien importante, ¿no? En la película. Incluso el querer llevar razón sostiene el personaje, pero querer que haya esa paz y ese amor, estamos también haciendo un... Estamos queriendo cambiar lo que ya existe. Cuando se cae de verdad, dice, no tengo nada que hacer. Es que no dicen ni eso, no hay nada que hacer. Aquí vamos a nombrar, vamos a traer un momentito a Sergi, cuando en uno de los vídeos, sí, que decía, me encantó, ¿no? Es que hace mella, ¿no? Se queda como una memoria positiva, ¿no? En la mente. Tú puedes estar destrozado completamente, sintiendo una tristeza brutal, o incluso, esto es más gráfico, un enfado, y hacerlo desde la paz. Eso es alucinante, porque si no hay contradicción y hay coherencia en lo que está sucediendo, apuntamos a esa abstracción, ¿no? De la que hablamos siempre, se puede estar experimentando una sensación humanamente desde la paz. Porque sería este proceso el que apuntábamos antes. Ahí estoy siendo consciente de que hay algo que no soy yo, por lo tanto, lo estoy soltando. Lo estoy soltando en ese momento. Me encanta hacer este gesto, porque es como, para mí es como un zoom, ¿no? El telescopio que toma perspectiva, y en ese momento es la liberación, porque es que estás viendo y no estás rechazando. Esto está sucediendo. Sí, de hecho, lo estoy creando yo. Lo estoy creando en este instante. Y como capacidad creadora, soy esa partícula de vida, ¿no? Esa, como he dicho antes, ya no me acuerdo, ese principio activo. Por lo tanto, es todo el poder ahí, ¿no? Todo el poder de la creación, todo el amor, ¿no? Menos mal que me grabo. Luego no escribo libros, tengo ganas de escribir un libro y llevo un montón de tiempo con el libro, pero me gustan más los vídeos, son más espontáneos, menos trabajo, más el instante. Bueno, muchísima gratitud, un vídeo para verlo, para editarlo, que ahora tengo el placer de editarlo y para disfrutarse. Muchísimo. Muchas gracias. Si tenéis alguna cosita, para mí está todo dicho, todo vivido, todo, y me quedo con esta sensación, ¿no? De haber atravesado muchos fotogramas esta semana y que son perfectos todo, que son perfectos para poder integrar y para poder ser lo que ya soy, pero más conscientemente, ¿no? Pues un regalazo como siempre. Y un gusto, Andrés, estar aquí contigo también, disfrutando este ratito. Y Arantxa, a ti también. Es una pasada. Igualmente, Jorge y Arantxa, me siento muy agradecido, además de privilegiado. ¿Vale? Cuando Arantxa me mandó algo de ti, te sentí este encuentro también. Y ella, cuando me invitó, es como realizarse aquello que sentí, ¿no?
Me sentí uno contigo, igual que cuando conocí a Sergi y lo vi por primera vez. Y bueno, agradecerte que me hayas permitido compartir esta charla también. Y Arantxa, por supuesto, agradecido de formar parte de este trocito de tu intenso caminar, porque eres muy, muy bestia, tienes un gran poder, y de abrirme las puertas de tu casa. Abrirme las puertas de tu casa. Holistic es la casa de todos. Holistic es la casa de todo el que quiera verse. Es que... Así pero necesitará un mínimo de locura para que le permitas entrar en tu vacía. Hay mucha locura, hay mucha. Solo hay que escucharme reír. Pues un abrazo muy grande. Una bendición súper grande. Espero que lo disfrutéis mucho. A veces miro a la cámara y digo, ¿a quién me dirijo si no a mí misma? Pero bueno, ahora ya le voy cogiendo, ¿verdad, Jorge? Que antes no miraba, antes no salía, antes me quitaba de los vídeos, me apartaba. Y poquito a poco digo, pero si es que no es un personaje, no es un ego, sino es una herramienta. Entonces, eso es muy bonito para todos, ¿no? Cuando Curso de Milagros, con este trabajo que hacemos, ¿no? De limpiar la mente, poder brillar en la totalidad de nuestra grandeza, porque no somos separados. Es una arrogancia la del ego. Y es totalmente, o sea, es como, bueno, esto es para otro vídeo, esto en otro momentito, ¿no? Mira hasta dónde llega nuestra soberbia, Arantxa, que nos creemos separados de Dios, creemos que no somos Dios. Y eso es arrogancia, soberbia, eso sí que es muy loco. Creernos que tenemos la capacidad de no ser Dios, no tiene sentido. Yo, Andrés, en mi pasado, en la película, en mi guión, mejor dicho, que es más sencillo, he sido tachada de bastantes enfermedades y de locura transitoria o temporal reafirmada, ¿eh? Por lo menos en mi guión. Y muchas veces siento, es que la locura está al revés. La locura es creernos todo eso. Eso es, ese es el tema, que hay que darle la vuelta a la tortilla radical. Claro, vivir sin atesorar los datos en la cabeza. Vivir sin atesorarlos es permitir que todos los datos, toda la vida se manifieste y juegue dentro de mí y baile, ¿no? No, soy esto. Además, este mundo, ¿no? Que hemos creado soy esto, soy lo otro, soy mamá, soy no sé qué, soy licenciada en no sé qué. O sea, necesito todo eso, una identidad total. Y solo en el soltar todo eso es donde podemos, wow, ¿no? Iluminar el mundo. Somos la luz del mundo. Es que es muy potente. Es que es muy potente. Muchísimo agradecimiento y muchísimo agradecimiento también a la vida, porque ha sido un encuentro con mucha presencia, con mucha paz también, ¿verdad? De todo lo que ha bajado de un bálsamo, de un recipiente, no sé cómo explicarlo, seguro que se siente perfectamente. Como siempre, que siga la fiesta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.